Vamos a iniciar la clase, ya que ya son las 6:02. Eh, ok, voy por aquí. Bueno, en la clase pasada estuvimos hablando de lo que son los diseños de investigación, claro está, cuantitativa. También dimos lo que son los no experimentales, que estoy repasando porque esto ya lo dimos. Voy a ir bien rápido en esta primera parte porque esto ya lo dimos. Lo que son experimentales son los que se van a manipular la variable independiente. Y como vamos a ver ahora, la variable independiente es la que usted puede manipular. Y los experimentales son los que usualmente se utilizan, por ejemplo, en la medicina. Cuando se hace una vacuna, que se quiere saber si la vacuna realmente es eficiente y necesitan un, un grupo experimental y uno control, pues ahí se utiliza lo que son los diseños de investigación experimentales. Y luego tenemos los que se llaman diseños transaccionales, que entonces ahí caen lo que son los exploratorios, los descriptivos y los correlacionales, que esos son los que vamos a dar hoy. En la última clase dimos los no experimentales, que son los de los que se le llaman también experimentos puros, porque son bien empíricos y por eso es que se utilizan en la medicina. Y nosotros educadores nos vamos más por la vía de lo que son exploratorios, descriptivos y correlacionales. Los estudios longitudinales también son parte de los no experimentales, pero como dijimos en la última clase, usualmente no se utilizan en un doctorado porque la palabra lo dice, son de mucha longitud. Y ahí cae el experimento que mencioné del marshmallow, que era por mucho tiempo. Y por eso es que no se utiliza en doctorado. Ok. Llegó otra persona, deja aceptarlo por aquí. No sé por qué tengo que aceptar las personas, se supone que entren. Emanuel llegó, saludos, Emanuel. Saludos, Oh, profesor. saludos, continuamos. Entonces, pues ahí nos quedamos. Hablando por encima, porque esto ya lo dimos, los experimentales son los que acabo de mencionar, que son las que podemos manipular esa variable independiente. ¿Qué es una variable independiente? Bien breve, es básicamente lo que usted puede modificar para cambiar el efecto, que es la dependiente. La variable independiente es lo que usted va a modificar, ya sea, por ejemplo, en este caso, si usted quiere saber cómo crece una planta, pues dependiendo cuánto sol está expuesto a la planta, cuánta agua le eche, cuánto fertilizante, y eso va a influir en la variable dependiente, que no es otra cosa que el efecto. El efecto va a ser el color de la planta, el tamaño, la duración de vida, etcétera. No significa que esto no se puede usar en educación, sí se puede, por ejemplo, si usted utiliza una preprueba y una postprueba, básicamente está utilizando algún tipo de diseño experimental porque la variable independiente sería el currículo que usted le está dando al estudiante, que es diferente al tradicional. Digamos que usted dice, yo por una semana voy a cambiar el currículo de matemáticas que se da tradicionalmente y voy a implementar un currículo que yo hice. Y entonces por estas 3 semanas yo voy a dar este currículo. Pues básicamente esa sería la variable independiente. Es lo que se supone que haga un efecto. ¿Y cuál sería la causa? ¿Cuál sería el efecto? Pues luego que usted da las 3 semanas de matemáticas usando el currículo que usted se inventó, pues usted le da una postprueba y entonces usted puede medir el producto, que en el caso de la planta sería el color o el tamaño de la planta o la duración de vida. En el caso de la clase sería el aprovechamiento académico que tuvo.
si el estudiante aprendió más o menos. Si sabe que aprendió más, pues entonces se puede inferir que fue por la variable independiente. ¿Y cuál es la variable? Pues el currículo que usted se inventó. So que aunque los diseños experimentales se utilizan mayormente en la ciencia, también se puede utilizar de alguna forma en los descriptivos, que sería más bien mixto. Y estos son los puros, que entonces aquí hablamos qué significa eso de R1, una X y un 0,1. Eso lo que significa es Random Group 1, que en un estudio experimental, pues usted va a tener un grupo random, que random significa que usted lo escogió aleatoriamente, que todo el mundo tuvo la oportunidad de participar. Usted no escogió un participante porque es más bonito que otro, o es más alto que el otro, o más bajito, sino que todo el mundo en una escuela se le asignó un número y se escogió el que salió en la tómbola. O sea que todo el mundo tuvo la oportunidad de participar y pues se escogieron de forma aleatoria para evitar que haya un sesgo. Eso es lo que significa esa R, que es random, aleatorio. La X es lo que le mencioné. Eso sería la variable independiente, que en el caso de la matemática sería el currículo que usted va a implementar. Y la O significa la observación. Después que usted le da el currículo, usted le da una post prueba y usted va a observar si aprendió o no. Eso es lo que significa. O sea, que en otra Profesor, parte, permiso, ¿usted está proyectando algo? sí, estoy proyectando el PowerPoint, ¿no sabes? Yo por lo menos no lo veo. Y lo ves. Yo Sí lo se veo, ve. yo lo veo. Ah, pues intenta salir, Alejandra, y entra Ok, otra y vez. vuelvo. Perfecto. Sí, porque a veces el internet. Este, así que esto es lo que significan. Y esos elementos hay, por si algún día están leyendo algún libro o ven algo así, pues ya saben que eso es lo que significa. Ahí llegó Alejandra. Mira a ver a Alejandra, a ver si lo puedes ver ahora. Sí, ahora sí, Ahora gracias. sí, ok. Pues eso es lo que significa. Variable independiente es la causa y la dependiente es el efecto. Eso es básicamente lo que significa eso. Y hablamos también sobre el efecto placebo, que entiendo que Iris también lo explicó. Que el efecto placebo es cuando uno siente una mejoría en algo porque uno piensa que consumió algo que te va a sanar, pero realmente no era un medicamento, era una pastilla de azúcar. Y pues eso es un efecto real, y por eso entonces es que se utilizan los grupos controles. El grupo control es que en vez de, en el ejemplo de currículo de matemática, pues a un grupo tú le vas a dar el currículo, que sería la X, y entonces vas a tener otro salón que no le van a dar el currículo, va a seguir con la corriente regular. Y al final a los dos se le da la postprueba. Se le da la postprueba al que se implementó el currículo nuevo de matemática, y también se le da una postprueba al salón, a la clase, que no tuvo el currículo nuevo, para saber si el efecto, que es la observación, que sería la postprueba, si hay un grupo que sale mejor que el otro, pues entonces ya se sabe que el causante de esa mejoría fue la X, que es el currículo. Por eso es que hay siempre en los diseños experimentales, hay un grupo control para asegurarte que el efecto fue por la variable independiente y no fue por otra causante. Y eso pasa con el placebo. Y el efecto nocebo, que también se los traje para que lo conozcan, es lo mismo del efecto placebo, pero a la contrario. Es decir, como bien menciona en este libro, hay personas que se ponen tan ansiosas cuando lo van a operar, dicen, tienes piedra en la vesícula y te tenemos que operar. Hay personas que mentalmente dicen, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir, y se ponen tan ansiosas que en muchas ocasiones tienen que abortar la operación porque el estado mental puede afectar la persona. Ese es el nocebo.
cuando no hay evidencia de que te va a pasar algo, pero usted mismo se provoca un efecto malo y por eso se llama nocebo. Placebo es lo mismo, pero bueno. Eh, está ese detalle. Luego tenemos los cuasi experimentales. En palabras bien simples, el cuasi experimental es lo mismo que el experimental. Lo mismo todo. Tiene la preprueba, tiene la postprueba, tiene el currículo nuevo que va a dar, tiene el otro salón que va a estar tomando el currículo nuevo, el que va a estar tomando la postprueba sin el currículo nuevo. La única diferencia entre el cuasi experimental y el experimental es que los participantes no se escogen de manera aleatoria. Es decir, se escogen lo que hay. Por ejemplo, tú vas a una escuela y si hay 20 estudiantes en el salón, pues se escogen eso. No se escogen unos estudiantes específicos. Por eso tiene una N y una R, non-random, que no es aleatoria. So, básicamente es lo mismo, lo único que no se escogen de manera aleatoria. Se escogen lo que haya disponibilidad. Y aquí les traje un ejemplo real de un diseño cuasi experimental, que fue uno que se utilizó, que escogieron dos grupos, a un grupo le dijeron tienes que ir a internet y buscar una información, y al otro le dijeron tienes que buscar la misma información pero en una biblioteca, para ver si había una diferencia. Y se encontró que obviamente el grupo de internet encontró la información mucho más rápido, pero no la pudo memorizar, también como los que la buscaban en los libros. Eh, Eso es un estudio que se hizo que es de tipo cuasi experimental y esa información está en este libro que es muy bueno. Y también les traje el experimento de multitasking y el autocontrol, que también es un tipo de experimento cuasi experimental y en palabras simples y breves es que las personas que utilizan multitasking, que multitasking es por ejemplo cuando estás viendo televisión y enviando mensajes de texto, por dar un ejemplo, pues tiene una relación con un área del cerebro que se afecta, que es el anterior circular cortex, que esta parte del cerebro se asocia con la regulación de emociones. Es decir, que mientras más multitasking hace una persona, según este estudio, esta parte del cerebro tiene menos densidad en materia gris, por lo que hace que usted tenga menos regulación de las emociones. ¿Qué es regular las emociones? Por ejemplo, cuando usted tiene que dejar de hacer una cosa por otra. O por ejemplo, cuando usted se molesta y pierde el control, ¿verdad? Muchas veces decimos, esa persona pierde el control rápido, pues eso es lo que significa que una persona no puede regular las emociones. Pues según este estudio, el estar distraído todo el tiempo haciendo multitasking afecta esa capacidad. Entonces luego entramos a los diseños que son no experimentales. Y entonces ahí empezamos con el longitudinal, que ese es el que se hace a grande escala. A grande escala lo que significa es que va a ser por mucho tiempo. Y entonces aquí dimos el estudio un ejemplo de un diseño longitudinal. Es, por ejemplo, que se implementa un currículo en una escuela de estudiantes de escuela superior en el 2001 y se le brinda ese currículo, se cambia ese currículo desde el grado 10 hasta el 12. Y luego cuando esos estudiantes llegan a la universidad, se mide a ver si esos estudiantes tuvieron un mejor aprovechamiento a aquellos que estuvieron de 10 a 12, pero en la corriente regular. Y básicamente eso se puede hacer. Se puede hacer un estudio para saber si un programa educativo tiene un efecto a largo plazo, que en este caso sería desde el 2001 hasta el 2004. Pero típicamente eso ustedes no lo van a usar porque nadie va a estar 4 años haciendo un estudio. Y otro ejemplo es el de Marshmallow, que este es el que se estudió para saber si los niños que tuvieron la capacidad de aguantar comerse el marshmallow, a los que no tuvieron la capacidad de comerse el marshmallow cuando no estaban bajo observación,
tenían una diferencia en coeficiente intelectual muchos años después y se encontró que sí, que los infantes que se quedaron solos con el marshmallow y pudieron aguantar las ganas de comerse el marshmallow, a largo plazo, 10 años después, tenían un IQ mucho más alto a los que dijeron, nada, yo mejor me lo como y ya. Así que, y esto es un ejemplo de lo que es la inteligencia emocional. Y también hablamos un poco de eso. Así que hoy vamos a empezar con el tema de correlación. Ese es el tema que vamos a estar hablando hoy. Que ya hemos hablado un poco de qué significa eso de correlación. Correlación lo que significa es que en palabras bien simples es que hay una relación entre una cosa y la otra. Eso es lo que significa correlación. Pero entonces ahora queremos ver eh, la definición de esto. Por ejemplo, la correlación lo que esto implica es que examina la relación entre dos o más variables, pero que no establece una casualidad. Casualidad es que una cosa cambia a la otra. Un ejemplo de una pregunta de investigación de correlación sería, ¿existe una relación entre el uso de redes sociales y los niveles de ansiedad en los adolescentes? Eso sería un ejemplo de una pregunta de investigación de correlación. Eh, y aquí tenemos una gráfica de cómo se ve la correlación cuando se tira la estadística. Eh, y podemos ver, deja aceptar aquí a Jesús, se puede ver aquí que correlación lo que vemos aquí es lo que usted siempre tiene que estar pendiente es que para que se visualice una correlación o una relación, es que todos los puntitos que son los puntitos son todos los resultados de todas las personas que participaron en el estudio. Y cuando se tira los datos en SPSS, te tira la gráfica. Y en este ejemplo es un estudio de si existe una relación en los estilos de liderazgo, que como ustedes deben saber, hay diferentes estilos de liderazgo, y el desempeño académico de los estudiantes. So, digamos que un profesor utiliza o un director utiliza el liderazgo transformacional, pues mientras más alto sale el profesor o el director en esa escala, que sería digamos un 10, pues ¿qué significa eso? Que si ese profesor o ese director salió que tiene un 10 en liderazgo, es decir, que se considera que tiene ese liderazgo bien alto, pues entonces implica que el aprovechamiento académico de esos estudiantes va a ser bien alto también. Eso es lo que significa correlación. Lo que significa es que si está en 10 obligado va a estar acá, va a estar bien arriba. Y si tiene, por ejemplo, si el profesor o el director dijo, yo me considero que estoy por un 6, pues significa que entonces va a estar entre un 40 y un 50. Eso es lo que significa que hay correlación. Es que si está alto el score de liderazgo, también va a ser alto el aprovechamiento académico. De igual forma, si está bajito, el- tu nivel de liderazgo también va a ser bajito el aprovechamiento académico. Es decir, que si una cosa pasa, la otra pasa. Eso es todo lo que significa correlación. Aquí lo vemos. Ahora, si no hay correlación, ¿qué significa? Es que no hay una relación, no, una cosa no lleva a la otra. Por ejemplo, si un profesor o un director tiene un 8 de estilo de liderazgo, pues no necesariamente va a ser alto, porque los puntitos no están juntos. Eso es lo que significa. Lo que significan palabras simples, cuando no hay correlación, es que una cosa no lleva a la otra. Y correlación negativa es exactamente lo contrario. Significa que hay una relación, pero a lo contrario de lo que nosotros queremos. En el caso del liderazgo sería que digamos que se hizo un estudio en una escuela y con los directores y le dieron un cuestionario para saber el nivel de liderazgo que tiene transformacional de los directores. Y salió que cuando un director tiene un nivel bien alto, se considera que un director que tiene el liderazgo transformacional bien alto,
pues sale que el aprovechamiento académico de los estudiantes es bien bajo. O sea que sería lo contrario, que mientras más alto es el tipo de liderazgo, peor es el aprovechamiento. Que eso no es lo que queremos. Pues eso sería una correlación negativa, que en algunos casos puede pasar. Y también existe lo que se llama la correlación inversa. ¿Qué significa eso de correlación inversa? Pues no sé si ustedes se han preguntado que si hay una relación de que el casamiento, ¿verdad? Las personas que se casan son más felices a las que no se casan. ¿Nunca han pensado en eso? ¿Seríamos más felices si nos casamos o no? Pues lo que se encontró en este libro de este psicólogo es que él hizo un estudio y se dio cuenta que en promedio las personas que se casan tienden a ser más felices o tienen una satisfacción más alta que las personas que no están casadas en promedio. Sin embargo, él menciona que este tipo de estudio hay que ser escéptico, ¿verdad? Escéptico, porque él dice que el hecho de que exista evidencia de que las personas que están casadas tienden a ser más felices, también hay que ver lo que puede ser que la gente que ya es feliz se casa. O sea, que no es el casamiento lo que conlleva a que tú seas feliz, sino que la gente que ya está feliz se casa y la gente que no es feliz, pues no se casan. Pero no es que el matrimonio lleva a la felicidad. Que, por eso él dice que siempre en la correlación tenemos que tener eso en mente. Que aunque hagamos un estudio, en este caso del matrimonio, y salga que la gente que se casa es más feliz, no significa 100% que el causante es el matrimonio. Ahora, también se hicieron estudios en conocer si la gente que tiene hijos es más feliz a las personas que no tienen hijos. ¿Y qué se encontró? Dice que la mayoría de las investigaciones sobre la felicidad sugieren que las personas en realidad se vuelven menos felices cuando tienen hijos y están casadas. Y aquí vemos la gráfica. Lo que esto dice es que la gente casada, ¿verdad? Como dijo el estudio, tienden a ser más felices. Pero cuando no tienen hijos. Aquí vemos que a mano izquierda, donde está la flecha azul, el nivel de satisfacción es bien alto, que es cuando una persona está casada, pero sin hijos. Sin embargo, cuando estamos en el medio, que es esto que tenemos aquí, es cuando nace el bebé. Cuando nace el bebé, vemos que la satisfacción baja exponencialmente. Porque obviamente, este, un bebé lo que requiere es mucha atención, va a estar llorando y cuando llega a 12 a 16 años no es muy placentero. Pero eventualmente, aquí menciona el estudio que cuando el hijo se independiza y se va de la casa, el nivel de satisfacción vuelve a aumentar. Eso es lo que menciona el estudio. Y esto es en promedio. En promedio significa que en la mayoría, pero no significa que todo el mundo tuvo la misma experiencia. Así que esos son algunos ejemplos de correlación. Y otro ejemplo de correlación bien famoso es el del el ingreso y la autoestima. Es que se ha encontrado que las personas que tienen un nivel de autoestima bien alta suelen a ganar mucho dinero, pero no se sabe si es que tú tener una autoestima alta te ayuda a ganar más dinero o es al revés. Ganar más dinero te hace que tengas una autoestima más alta. Eso es lo que se llama la correlación inversa. Que tiene el micrófono apagado, Iri, por si acaso. Este, eh, que una cosa puede llevar a la otra, pero no se sabe cuál es la que lo hace. Si el dinero te hace que tengas más autoestima o la autoestima hace que tú ganes más dinero. ¿Alguien tiene alguna? ¿Quién piensa que el dinero te hace que tengas más autoestima? ¿O quién piensa que la autoestima hace que tú ganes más dinero? Vamos a ver. Yo pienso Este, que la autoestima hace que uno gane más dinero porque si estás bien emocionalmente, pues puedes trabajar de una manera más eficiente. Aunque o hay sea, también otros aspectos, ujú. pero
Exactamente, eso sería una buena. Fuiste a Alessandra, ¿verdad? Que habló. Alejandra, A Alejandra, perdón. tranquilo. Este, exactamente, eso que ella lo que dijo es que si una persona tiene autoestima alta, pues digamos va a tener más motivación. Eh, y entonces, pues eso conlleva a que tú eventualmente, pues triunfes y a lo mejor ganes más dinero. Y Emanuel, ¿qué tú piensas? ¿Que la autoestima es lo que hace que ganes más dinero o el dinero es lo que hace que tengas más autoestima? Bueno, yo diría que sería 50-50, profesor. Perdone que Ok. estaba apenas cogí mi lunch. Ah, Este, no, am, tranquilo. yo diría que sería 50-50 porque si tú le das un incentivo económico a las personas, obviamente va a hacer que ellos produzcan mejor. Y de la otra forma, obviamente, si la autoestima también de la persona está alta, pues también la persona va a ser efectiva, lo cual puede hacer que también produzca más dinero. Esa es una buena perspectiva. Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado lo que se llama Universal Basic Income, que Universal Basic Income es una propuesta política que lleva muchos años, que es que se vuelva un derecho humano que todo el mundo, independientemente si tú trabajas o no, reciba $2,000 mensuales. Eh, es una propuesta, es como decir el PAN, el WIC o los cupones, como los quieras llamar, pero el dinero no viene del gobierno, sino que el gobierno prácticamente le sacaría un tax a todas estas compañías bien grandes como Google, Amazon, Facebook, y sacarían un porcentaje de ingresos que ellos hacen y le darían a todo el mundo, independientemente si tú trabajas como maestro o estás desempleado, $2,000 mensuales. Ahora, ¿ustedes estarían de acuerdo con eso o no? ¿Quién estaría de acuerdo con el Universal Basic Income? Yo personalmente, este, no creo que sea una mala idea, ¿verdad? La propuesta, lo que quiere hacer el gobierno, pero yo creo que deberían basarlo más, no solamente, ¿me entiendes? Que entonces, básicamente, pues entonces todo el mundo va a decir, pues no vamos a trabajar porque me van a dar 2,000 pesos, olvídate de eso. So, Podría ser. eh, debería ser, ¿verdad? Como un incentivo para tanto para aquellos que realmente tienen la necesidad porque no consiguen un trabajo, como para aquel también que trabaja, pero necesita un incentivo más por encima de lo que se gana. Ujú. O sea que es una buena perspectiva también, ¿verdad? Porque digamos que aceleran los $2,000 a todo el mundo y entonces y hayan personas que digan, pues entonces pues mejor no hago nada, ¿verdad? Y pasa lo contrario. Hay un libro bien muy bueno que explica esto, que se lo puedo presentar por aquí. Eh, este libro de este muchacho él creo que él es de Europa. Este libro se llama Utopia for Ruralists y él menciona en este libro, él habla sobre el Universal Basic Income y él cita un estudio que se hizo en los 50 en los Estados Unidos, que se hizo un estudio piloto de Universal Basic Income, es decir, se hizo eso que acabamos de mencionar, pero en un estado, en los Estados Unidos. Se le dio un dinero a todo el mundo, como mira la portada del libro, es como que un dinero llegando a tu buzón. Todo el mundo empezó a recibir un dinero independientemente de si tú trabajabas o no. Eso fue, si no me equivoco, fue en los 50. Y se hizo ese estudio por unos años, pero los resultados nunca se publicaron, nunca se hicieron públicos en libros, ni en journals, ni nada. Se engavetaron y los guardaron en unas cajas y este muchacho fue y buscó las cajas y se puso a leer los resultados, a ver qué pasó. Y los resultados fueron que el nivel de satisfacción de la gente aumentó significativamente. La gente se empezó a sentir mucho más, digamos, feliz. Eh, pero también pasó algo que nadie se esperó. Y es que la gente se empezó a divorciar. Alguien
podría especular por qué la gente se empezó a divorciar si, digamos, ahora todo el mundo empieza a recibir $2,000 mensuales. Porque ya no dependen económicamente de la otra persona. Exactamente, muy bien, Alejandro, exactamente. Esa es la hipótesis que él menciona, porque a lo mejor en Puerto Rico no tanto, pero en lugares como en Estados Unidos es casi imposible. Por ejemplo, yo viví en Manhattan y en vivir en Manhattan solo, tú no puedes rentar un apartamento solo a menos que tú ganes como $12,000, digamos, al menos 12,000, de 6,000 para arriba mensuales. Si no ganas eso, tienes que tener un roommate o vives con tu esposa o tu esposo. Pues, ¿qué pasa? Cuando la gente empezó a recibir dinero, pues digo, pues, ¿para qué ya voy a estar con mi marido o con mi esposa si ya puedo vivir solo? Y entonces, pues, pasó eso también. Eso es algo que gotitas de saber. Iri, no has podido activar el micrófono. Y ahorita lo tenías prendido. Ah, mira, ahora sí. Sí, pero ustedes no me escuchaban cuando No, no se primero, escucha. no, la muchacha preguntó que no se veía, yo le hablaba, pero no me oía, Ujú. pero ya estamos. No, pero Gracias. si vas a comentar algo, no sé si estás de acuerdo con lo de la autoestima, si la autoestima hace que ganes más dinero o el dinero hace que te dé más autoestima. Yo creo que ninguna de las dos. Ninguna de las dos, ok. Ninguna de las dos, porque entiendo que la autoestima es algo interior y depende de la misma persona. Y la persona casada o no casada es la que decide cómo está su autoestima. Oye, muy buena. Nunca había escuchado esa perspectiva. Tenemos ahí diferentes. Desde la que dijo Manuel, Alexandra, y de la que usted acaba de decir. Excelente. Y lo de Universal Basic Income, ¿estarías de acuerdo a que todo el mundo reciba $2,000 mensuales independientemente si trabaja o no? No, No. no estoy de acuerdo. Ok. Ah, pues. Yo creo que hay que, el fruto de su esfuerzo. Eso pasó con la pandemia, que aquí le dieron dinero a todo el mundo y la gente dejó de trabajar. Deja de trabajar. Bueno, pues Dejó de trabajar. eso es una hipótesis que es básicamente la que dijo Manuel, que podría suceder. Que entonces la gente diría, pues, para eso mejor no trabajo nada. Personas que son luchadoras dicen, no, para yo ganar $2,000 voy a trabajar y ahí puedo ganar más. Pero la persona que le gusta vivir del mantengo, pues simplemente deja todo y no, yo no lo creo. Yo creo que Bueno, pues ahí tuvimos un pequeño debate, sí, muy buena perspectiva. Yo realmente no sé si la gente, y depende del contexto cultural, a lo mejor en Puerto Rico pasa de una forma, a lo mejor en otro lugar pasa de otra, que eso también depende del lugar. Ya estamos terminando, para terminar, el diseño exploratorio la palabra lo dice, este diseño lo va a utilizar cuando lo que usted quiere estudiar, el programa de investigación, no se ha hecho mucho. No hay como que muchos artículos, no hay muchos libros de lo que usted ha estudiado. Y pues entonces lo que se hace es que se investiga, ¿verdad? Pero esos resultados que usted va a tener no van a ser válidos como que por mucho tiempo. Va a ser válido en ese tiempo y en ese momento y en ese lugar donde usted lo hizo. Eso que tiene esa limitación. Va a ser exploratorio, es para empezar a indagar sobre un tema. So que al principio del curso siempre dijimos que tiene que haber artículos. Eso fue lo que planteamos al principio del curso. Sin embargo, esto es como un paréntesis, sí hay un diseño que te permite investigar cuando no hay mucha literatura, pero va a tener una gran limitación. Y es que solamente esos resultados van a ser, pues sí, se encontró eso, pero aunque tú encontraste eso, pues no se puede respaldar fijamente porque es exploratorio. Claro está, no queremos gastar 2, 3 años haciendo una tesis para que después digan, pues, pero es un diseño exploratorio, como que no hay. Pero sí es importante, si es un tema bien, un problema, que se sabe que es un problema, pero lamentablemente nadie ha escrito. Sí, veo que Jesús levantó la mano, adelante. Buenas tardes, buenas noches a Bueno, todas las compañeras y compañeros. Es la primera vez que me logro integrar en el curso en lo que vamos de qué bueno, semestre. bienvenido. Así que qué bueno que estar aquí. Es una duda que tenía desde semestre, iba a hacer la pregunta en algún otro momento, pero ya que la clase da el Claro que sí. contexto para poder preguntar, eh,
si el problema, ¿verdad? ¿Hay forma de salir de la fase de diseño exploratorio para que entonces un problema del que no se haya publicado mucho pueda convertirse? Porque obviamente todos los problemas en algún momento fueron exploratorios. Porque Exactamente, tremenda perspectiva, Jesús. eso era lo que quería saber. ¿Cómo entonces uno sale de la etapa de diseño exploratorio? No Ujú. en mi caso, yo estoy pensando en una investigación hacia eso, pero Sí. sí me da la curiosidad de qué ocurre cuando de momento nos topamos con algo que entendemos que puede ser un problema, Ajá. cómo lo desarrollamos para que entonces, a pesar de que no haya literatura ni Sí. haya investigaciones previas, podamos convertirlo quizás o Que se sacar. vea que tiene relevancia. Escuchen esa pregunta que está haciendo este Jesús, que es bien importante y 100% válida. Eso es algo que menciona un escritor que se llama Thomas Kuhn, que él escribió un libro que se llama Las revoluciones científicas. Y es que al final del día, como él dijo, casi todo lo que se conoce hoy día era exploratorio, no se sabía. Inclusive el mismo oxígeno que nosotros le respiramos todos los días, no se sabía que existía. Fue hasta que llegó un señor que se llamaba Presley, que él dijo, mira, hay algo que puede ser, porque no sabemos todavía, que es lo que nosotros tendemos a respirar, pero eso puede que sea un gas. Y entonces, pues, él tiró el planteamiento ahí, pero a él no se le considera el que descubrió el oxígeno o pudo describir el oxígeno. Él solamente hizo las ideas, las publicó y después vino otra persona y dijo, mira lo que escribió vamos a estudiarlo más. Y entonces se estableció más eh, lo que es hoy y ya se conoce obviamente definitivo que el oxígeno es un tipo de gas. Sí, es Jesús. Ok, eso quiere decir entonces que para que salga de la etapa de diseño exploratorio, se tiene que seguir, se tiene que continuar estudiando lo Claro. una y otra. El que usted va a hacer es exploratorio, pero entonces usted va a explicar bien claro en el capítulo 1 y más en el 5 la relevancia de por qué usted está haciendo el estudio y por qué es exploratorio, porque ya usted empezó ese granito de arena y posiblemente después de usted viene otro investigadora y lee lo que usted hizo y dijo, mira, aunque no hay mucho, pero mira, ya alguien lo hizo y de Ok. ahí sigue. Y así es como dice Thomas Kuhn en ese libro, él dice, la ciencia nunca empezó de sopetón, como que se encontró algo y ¡boom! Explotó. Él dice que es por un cambio de paradigma, es decir, es como un rompecabezas. Usted empezó la primera ficha y después viene otra persona, pum, pone la otra, después viene y pum, pone la otra y al final tiene el rompecabezas completo. Pero nunca empieza el rompecabezas de uno. Y el propósito de la investigación es hacer una aportación. En el exploratorio, la aportación es ese primer granito de arena. En los que no son exploratorios es como con un cantito más de rompecabezas, pero ya el rompecabezas está más o menos hecho. En el caso de usted, va a ser como que ese inicio. O a lo mejor no un inicio, pero va a ser como que la segunda ficha que vas a poner en el rompecabezas. No significa que no es válido. Lo que pasa es que obviamente tienes que buscar y estudiar que realmente pues es un problema. Pero si ya la persona ha estudiado y ve que sí, que usted lo ha visto en persona, en diferentes lugares o lo ha vivido, pues sí, hay muchas ganas de por qué hacer un diseño exploratorio. So que eso es básicamente, eso no significa que aunque no haya muchas investigaciones, no se puede. Eso es una buena perspectiva. Y gracias por tu pregunta, Jesús. Básicamente ese es eh, el objetivo del diseño exploratorio. Y pueden haber diferentes temas. Ahora uno que se está saliendo mucho es obviamente lo de inteligencia artificial, como que cómo eso está afectando en la universidad. ¿Por qué exploratorio? Porque la inteligencia artificial en el salón de clase, ¿verdad? Porque la inteligencia artificial eso viene desde la Segunda Guerra Mundial. Pero la inteligencia artificial en el salón de clase o como se ve en el mundo ahora, pues es algo moderno y por eso es exploratorio, como por la misma razón que dijo este Jesús, porque pues no hay, porque es nuevo
pero eventualmente no va a ser exploratorio porque van a salir tantos estudios de AIs en la educación que ya no va a ser exploratorio. Ahí tienen una idea, el descriptivo, que ese es el más que se usa, que en palabras simples lo que significa es, la palabra lo dice, es que tú vas a describir un problema en un momento específico. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los maestros o los directores con la inteligencia artificial en el salón de clase? Eh, y este es básicamente el más usado y el correlacional. Este y el correlacional, mi disertación fue descriptiva, que fue, yo quería saber qué saben los estudiantes sobre cómo citar en APA, ¿verdad? Doctorado versus maestría. ¿Cuáles sabían más? Eso es lo que yo quería saber. Y se encontró que los de maestría sabían más. Ahora, no todos utilizan hipótesis. El exploratorio no se formulan hipótesis. El descriptivo solo se formula hipótesis cuando se pronostica un hecho o un dato. Y el correlacional sí se formulan hipótesis. Hipótesis en palabras simples es lo que tú piensas que va a pasar. So que el exploratorio no necesariamente usted tiene que decir, pues yo pienso que va a pasar eso, porque como es nuevo, es exploratorio, pues realmente no sabemos. Ya los demás se utilizan porque como ya hay más investigaciones, pues ya usted puede especular más o menos de lo que va a pasar. Y el correlacional casi siempre tiene hipótesis. Y ahora para terminar la clase, como estaba hablando al principio de la clase con Iris, siempre me gusta, cuando ya estoy terminando este tema, dar algunos de los cualitativos, porque aunque esta clase es cuantitativa, uno ya a lo mejor tiene en la mente lo que uno quiere hacer y uno dice, pues el mío va a ser cualitativo, porque la población que yo quiero hacer va a funcionar el mejor enfoque cualitativo. Pues por eso le traje dos diseños que son bastante reconocidos de los cualitativos. Uno es el etnográfico. ¿Qué significa eso? El etnográfico lo podemos definir cuando una persona se utiliza mucho en antropología. Cuando una persona se va a vivir, se vuelve, ¿verdad? Se va a vivir, se incorpora con un grupo de personas para entender cómo esa gente vive. Se han hecho estudios etnográficos cualitativos, por ejemplo, hay un libro de aquí de Puerto Rico de un profesor que él se fue a vivir en una cárcel para ver cómo era el estilo de vida de ellos. Porque yo, por ejemplo, yo no puedo hacer un libro de cómo viven los presos, porque yo nunca he estado preso. Pues entonces, si tú quieres hacer eso, ahí entra el etnográfico. El etnográfico es, tú tienes que irte a vivir con esas personas. Y se han hecho en tribus, en África, se han hecho en América del Sur. Y son personas que se van a vivir con estas personas y viven en las chozas con ellos y comen con ellos por varios meses. Para entonces después ellos se van y entonces escriben sobre esa vivencia. Pero eso no se puede hacer desde yo en mi casa viendo en Google. No, tiene que ser yo vivir con ellos. Un caso bien famoso, les traje este. Este es un estudio etnográfico que lo hizo este señor, Leon Festinger, y él lo publicó en este libro que se llama Cuando las profecías fallan. El libro es bien interesante, es un clásico, y para eso de los 50, si no me equivoco, o mediados de los 50, había una señora que decía que el mundo se iba a acabar en el 55. Y ella pudo convencer a varias personas a que se unieran en la casa de ella y todos los días ellos se reunían en su casa para discutir qué ellos tenían que hacer para cuando se destruyera el mundo. Y ella decía que iban a venir unos extraterrestres, que iban a venir una nave y iba a aterrizar y el mundo iba a venir como un doomsday, iba a venir un maremoto, se iba a destruir todo. Y este señor, Leon Festinger, que era un sociólogo, él se hizo pasar como un creyente y se unió a estas personas. Pero él estaba estudiando. Él se hizo el bobo, ¿verdad? Y ya esto no se puede hacer.
Esto no se pasó por el IRB, pero para este tiempo no había IRB, que lo vamos a hablar en una clase de qué es eso. Él se hizo el bobo como que estaba creyendo y se unió a ese, digamos, eso era casi un culto. Y él iba a toda la reunión y dormía allí en la casa con esa señora y todas las personas que creían que el mundo se iba a acabar. Y entonces, pues, él menciona en el libro todo lo que estaba pasando. Decían, va a ser tal día y cuando finalmente llegó el día, que no pasó nada, pues no pasó lo que él pensaba que iba a pasar. Él pensaba que la gente iba a decir, pues esta tipa está loca, nos vamos. Pues, ¿qué fue lo que pasó? Pues ahí es cuando nace el término de disonancia cognitiva. Es que cuando tú crees algo fielmente en algo, porque ya estas personas creían fielmente en que lo que ella decía, que ella le llaman Dorothy Martin, es el nombre que él le pone en el libro, pero ella no se llamaba así porque pues, él no pudo publicar el nombre real de ella. Eh, pues la teoría de él es que cuando tú crees en algo fielmente, que ya tú dices eso es verdad 100%, y cuando sale la evidencia que no es cierto lo que tú has creído toda tu vida, surge la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es que básicamente tú haces una justificación para tú seguir creyendo en eso. Y eso fue lo que pasó. Ella, cuando los extraterrestres no llegaron, ella dijo, no, lo que pasa es que nosotros como hicimos este grupo de personas, salvamos el planeta Tierra. Y no pasó la catástrofe, gracias a nosotros. Pero ninguno dijo, ah, tú estás loca, no. Ellos solamente hicieron una justificación y eso es lo que se llama disonancia cognitiva. Y eso pasa con la política mucho. La religión. Sí, y esta metáfora se utiliza mucho. Es que hay un zorro viendo un zorro viendo una uva, pero no llega a la uva. Pero desea las uvas con mucha ansia, como que yo quiero esa uva, pero como nunca puede llegar a la uva, después dice, ay, sí, total, esas uvas estaban aire, para que yo las quiero. Pues eso es disonancia cognitiva, cuando tú tienes evidencia que lo que tú querías no lo puedes tener, o no es cierto, pues la persona no dice, pues yo estaba mal. Tú solamente haces una justificación para seguir creyendo lo que tú creías. Y yo te da otro ejemplo, como el The Great Disappointment, la gran decepción, que en el 1844, esta persona que se llamaba William Miller, él dijo que Jesucristo venía y él convenció docenas y cientos de personas, vendieron sus carros, sus casas, todo, y se fueron a un monte a esperar a Jesús y no llegó. Y entonces él, William Miller, que convenció a toda esta gente que vendieron todas sus posesiones y todo lo que tenían, pues la mayoría de las personas no dijeron, ah, tú estás loco, sino que él dijo, Jesús no vino como pensábamos, pero fue por esta otra razón. Y entonces ahí sale lo que hoy se conoce como la iglesia adventista. Pero él básicamente tuvo más o menos lo mismo que dice William Festinger. Le convenció a unas personas y como no sucedió lo que se pensaba, pues surgió otra creencia. Y eso es un estudio etnográfico. Claro está, ya no se puede hacer un estudio de esa forma tan intenso como lo hizo él, que se fue a vivir con esas personas, porque eso ya no lo van a probar. Pero eso es un tipo de estudio cualitativo, que en este caso pues sería tú emergente, vivir con esas personas para saber lo que significa creer en que el mundo se va a acabar y vienen unos aliens. El otro que les quise traer es el fenomenológico, que es bien similar, son explorar las experiencias vividas, pero en este caso, en vez de tú irte a vivir con una comunidad, tú haces entrevistas personales. Dos ejemplos bien buenos, y yo leí estos dos libros. El primero, un estudio cualitativo de este profesor que él recolectó, hizo cientos de entrevistas a personas que él le llama The Wisest Americans, las personas inteligentes son viejitos. Él le llama a los viejitos los sabios. Y él entrevistó a cientos de viejitos que ya estaban a punto de morir en, en sus casas. Y él le hizo entrevista como que cuáles eran las lecciones de vida que ellos aprendieron a través de su existencia. Y pues en ese libro él plantea pues todas esas
lecciones que le mencionan estas personas. Y el libro amarillo es similar, es de una señora que trabajaba cuidando viejitos. Y ella hizo ese libro porque ella a través de todos los años que ella trabajó, ella iba haciendo como que unas notas, ¿verdad? Ella no las entrevistaba, pero como hablaba con las personas, porque ella los cuidaba en los asilos de ancianos, pues ella fue recolectando información. Y después ella escribió este libro sobre los 5 arrepentimientos más famosos que se repetían de estas personas que ya estaban a punto de morir. Y pues si quería saber cuáles eran, estos fueron los que ella encontró. La mayoría de los viejitos decían, yo hubiese tenido la valentía de vivir la vida como yo realmente quería y no como las otras personas, ¿verdad?, me vieran a mí. O lo que las otras personas fueran a pensar de mí. El segundo es, hubiera trabajado mucho menos. Ese era el arrepentimiento más famoso. El tercero era, me hubiese gustado tener la valentía de expresar mis sentimientos. El 4 es, me hubiese gustado estar en contacto con mis amigos. Y el 5 es, me hubiese gustado dejarme ser un poco más feliz. Esos son los 5 arrepentimientos. Y esto es un tipo de estudio cualitativo, ¿verdad? Esto no es con estadísticas, estos son a través de entrevistas. Y usted puede grabar las entrevistas y luego las transcribe y puede hacer el estudio, que es bien diferente a todo lo que hemos hablado, que han sido siempre correlacionar, si queremos saber si hay una relación con una cosa con la otra. No, esto es más de experiencia. Este señor pues habló con todos esos viejitos y él hizo una serie de entrevistas y entonces de ahí fue que él sacó los resultados. Eso es para que tengan en mente que obviamente en la clase de cualitativa lo van a tener más presente, pero aquí está para que tengan un la. Nada, en Blackboard tienen una guía que es un resumen de todo lo que hablamos en la clase pasada y la de hoy, pero bien resumido de todos los diseños que hay, desde correlacional a experimental, y les puse de cada uno las preguntas, cómo se redactan las preguntas de acuerdo a ese diseño. Así que ese PDF va a estar disponible ahora cuando se acabe la clase. Lo van a bajar y entonces la tarea es que entonces dependiendo al tema que ya ustedes tienen, que ustedes lo presentaron desde el principio, redactar la pregunta de investigación según el diseño. So que si cogiste uno correlacional, busca el que dice correlacional y te dejas llevar con las preguntas que hay y entonces haces tu pregunta. Claro está, como bien dijo Iri al principio, en el caso de ella va a ser cualitativo y en esta clase pues es cuantitativa. O para esta clase pues hazlo cuantitativo, pero no significa que el hecho de que usted planteó la pregunta de forma cuantitativa es que se va a quedar así cuando usted va a llegar al seminario. Es solamente para el propósito de esta clase. Pero ya con esta pregunta, aunque sea cuantitativa, ya usted va a tener lo más importante, que es el tema de su investigación. Así que estas instrucciones están en Blackboard, va a estar disponible ahora cuando terminemos. Ahora podemos entonces abrir las preguntas que tengan. Iri, ¿qué te parece? ¿Tienes alguna? ¿Qué preguntas tienes? ¿O Edwin? ¿O algún comentario? Por Ahora. lo menos por el momento no tengo duda, Alejandra. Ok, gracias Alejandro. Sí, Ujú. Edwin. Sí, bueno, Sí, yo Edwin. inicialmente, en aquella primera parte, yo escribí el tema, pero en la medida que seguimos pues, conversando, pues como que le hice unos cambios, como que lo transformé, y estoy en esa etapa, ¿no? Que poco a poco he ido como que cambiando. Ya tengo pues lo que pudiera tal vez ser el tema, no sé. No sé si sería pues cualitativo o todavía esa parte no la tengo. Sí que no está seguro. Pues en este caso, pues lo que puedes hacer es que aunque no estés seguro de cuál va a ser el paradigma que vas a utilizar, pues hazlo cuantitativo para propósitos de esta clase
Y entonces déjate llevar con la guía que está en Blackboard para formular la Ah, pregunta. que Y esa es la guía que va a aparecer hoy. sí, yo la voy a poner Ok, visible ahora. ok. Pues nada, yo verifico y ¿qué hacemos? Se lo escribimos, le enviamos ese tema con las preguntas. Sí, en Blackboard está la instrucción. Lo que vas a hacer es que lo puedes Ok, escribir ahí mismo o lo puedes enviar en un Microsoft Word aparte. ok, Pero está bien. el propósito es que entonces vayas haciendo, que ya Sí, tenga el problema de investigación redactado. Sí. Veo que sí, Olga tiene la mano levantada. Sí. ok. Sí, saludos, buenas noches de nuevo. Mira, Saludos. profesor, una pregunta. Como estamos, ¿verdad? Haciendo este proceso así de diseñar la pregunta, Ujú. nosotros necesitamos refinarlo. ¿Usted nos apoya en eso? Sí, claro Sí, que sí. sí, está bien. Sí, Porque en eso porque entiendo que voy a necesitar ayuda en refinar esa pregunta para que llegue al contexto que quiero. pues claro que sí. Lo que puede hacer es que hace la pregunta, ¿verdad? Como te salga, y entonces me envía un mensaje Ujú. diciendo en dónde tienes dudas, y Ok, entonces así lo trabajamos. gracias. Sí, claro que sí. Y los demás que también tengan dudas, que a lo mejor no se sientan 100% seguros en cómo hacer la pregunta, pues claro, aunque no se sienta que esté 100% refinada, pero intenta llegar lo más cercano. Y si necesita ayuda, también me puede enviar un mensaje por Blackboard o inclusive por WhatsApp, que yo le incluí al principio de la clase mi número, para que entonces así ir trabajando la pregunta, porque lo más importante es que tenga ya el tema, porque ya de aquí en adelante las otras tareas también van a tener, se van a llevar a cabo dependiendo del tema que usted escogió. Porque el propósito es que usted formule el tema para entonces después, al final de la clase, usted tenga una idea de lo que usted va a investigar ya cuando llegue a seminario y a disertación, para que no pierda el tiempo en esta clase, no se vea como que estoy tomando esta clase para nada, porque nada de lo que estoy haciendo aquí me va a funcionar. So, el propósito de la clase es que puedan formular el tema para que lo puedan desarrollar aún más cuando lleguen a disertación. Sí, veo que Iri tiene la mano levantada. Sí, tengo dos preguntitas. Una es, si mi problema, mi tema es sobre salud mental, Ujú. ¿yo puedo escoger todos los profesionales de salud mental o yo tengo que especializarme en uno? Pues eso es una Para lo pregunta de método, que vamos a tener una clase solamente, dos clases de eso, porque hay una forma en cómo escoger los que van a participar. Tu pregunta es que si puedes escoger uno o muchos. Exacto, para la pregunta, cuando voy a hacer la pregunta, yo tengo que limitarme a uno, al psiquiatra, al psicólogo, al trabajador social, o yo puedo Oh, hablar muy bien, generalmente los profesionales de salud mental. muy bien, eso es muy buena pregunta, e inclusive vamos, como le mencioné, vamos a hablar de eso en dos clases, pero lo más importante es que delimites, porque no puedes hablar, por ejemplo, de los psicólogos de Puerto Rico, porque es tan general que entonces cuando usted vaya a presentar los resultados, pues le van a decir, pero ¿a qué tipo de psicólogo se está refiriendo? ¿Se refiere también a los consejeros? O lo que puede decir es, en su caso, ir más específico, no decir todo. Por ejemplo, puede decir una especialidad. ¿Cuál fue el ejemplo que usted me dio? Perdón, yo pensaba delimitar en sí el área en lugar del profesional. O Ujú. sea, los profesionales de salud, vamos a hablar del área de Orlando, del área de Kissimmee o lo que sea. Ajá, pues por ejemplo, puede ser de, digamos, de un lugar en específico, de un centro, puede ser. Ujú. Sí. Eh, Gracias. ya subí la guía. La forma en cómo lo vamos a hacer es que van a escribir en el mismo Blackboard. Yo le voy a colocar un espacio para que entonces ahí puedan escribir la pregunta. Si lo quiere enviar en un Word, lo puede hacer, pero lo puede plasmar así mismo, en el mismo Blackboard para que no te compliques la vida. So que ya se supone que lo vean.
Deja ver. Ok. So, ya tienen la guía disponible, la pueden descargar y entonces buscan el diseño y entonces redactan la pregunta y ya y la ponen ahí en Blackboard. So que eso lo puedes hacer en 5 o 10 minutos o menos. Bueno, no sé si tienen otra pregunta. Si no tienen otra, pues nos veremos entonces, si Dios permite, el miércoles que viene, que ya comenzamos con un tema nuevo.